Regresamos con Cátedra Médica, hoy hablando sobre trasplante de pelo con robot con la doctora Lidia González. Un tema muy interesante. Muy interesante. Queremos recordarle a nuestra audiencia que si desean comunicarse con nosotros aquí en cabina, los números de contacto son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Doctor, entonces ya entra. Bueno, adelante, Doctora Cristian. Lidia González. Y sería fácil identificar a las personas que aplican para este procedimiento. ¿Todos aplican para este procedimiento? Excelente pregunta. Es muy importante la evaluación prequirúrgica o en su defecto preartas. Cada paciente debe tratarse de manera individual y ver cuáles son las necesidades de cada paciente. También tenemos que entender que no todo paciente califica para un trasplante de pelo, en el entendido de que hay que ver la calidad de la zona donadora, si tiene alguna enfermedad concomitante o otro tipo de alopecias que no favorezcan al trasplante de pelo. O sea que si un paciente que tiene alopecia no puede ser un candidato para trasplante de pelo, porque son las personas que a lo mejor lo necesitan más porque pierden su pelo. Alopecia es una palabra general, existen varios tipos de alopecias, pero por ejemplo, en el caso de la mujer, que es una entidad que se ha incrementado en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos definir para nuestro público la palabra alopecia? Pérdida de pelo. Pérdida de pelo. Ausencia del pelo simplemente correctamente. en un área circunscrita. Exacto, ya sea total, parcial. Porque hay personas que pierden de manera total. Uh-huh. ¿Y cómo se manejaría entonces en ese caso? Ok, entonces cuando hablamos de una pérdida total del pelo en una zona circunscrita, que viene siendo lo que es la entidad llamada alopecia areata, que está muy llevado de la mano con estrés, estados emocionales, hipotiroidismo, trastornos endocrinos. Entonces sí, ya esos son pacientes que realmente para nosotros no califican para un trasplante de pelo porque el ciclo del pelo no está acorde para un trasplante. Igual la zona donadera se puede ver afectada con una alopecia areata. Y entonces, ¿quiénes sí aplican para un paciente que tenga un patrón androgenético, que tenga una zona donadora apta para trasplantar, un paciente que tenga ese pelo íntegro, grueso, saludable, para entonces luego ponerlo en un espacio para que crezca correctamente. Bien, entonces, doctora, ya entrando más profundo en el tema, ¿en qué consiste este procedimiento? Ya usted habló acerca de ARTAS, ahora es cómo es el procedimiento. Como expliqué al principio, todo el equipo ARTAS, porque nos tenemos que llamar un equipo, no solamente soy yo, somos un gran equipo. ARTAS hace su parte como parte tecnológica y el otro equipo hace su otra parte. La ventaja que tiene ARTAS a otras técnicas es que ARTAS puede seleccionar las unidades foliculares mejores para luego ser trasplantado. También tiene otra ventaja con otras técnicas y es que facilita la extracción y la rapidez del proceso. De manera que se puede hacer en corto tiempo. No es un paciente que hay que internarlo. No, eso realmente nosotros le decimos a los pacientes cuando están en ARTAS, ven como que vas a pasarte una mañana y una tarde viendo Netflix. O sea, el paciente se queda con nosotros temprano en la mañana durante el proceso de la extracción de las unidades, luego la implantación y ya el paciente tardecita, tipo, qué sé yo, 4 o 5 de la tarde, pues se puede ir a su casa. O sea que es un procedimiento ambulatorio. Completamente ambulatorio. ¿Y dónde ambulatorio. se realiza? ¿Se realiza en quirófano? ¿Se realiza en el consultorio? ¿Cómo se realiza? Es un espacio habilitado donde está el robot y donde podemos también colocar el paciente para luego poder hacer las implantaciones. ¿Y hay algunas condiciones mórbidas, doctora, que puedan contraindicar este procedimiento? Claro, por ejemplo, hay pacientes con cierta inmunosupresión, en pacientes con trastornos inmunológicos, algunas colagenopatías, cardiopatías. Realmente el paciente tampoco no califica para ese proceso. Entonces, doctora,
usted acaba de mencionar que se hace esa extracción de las unidades, luego la implantación. ¿Nos podría explicar este paso a paso que se da en el procedimiento? Ok, voy a ver cómo lo puedo explicar. Bueno, nosotros colocamos al paciente en una silla. Al maestro Lafontaine lo llevamos allá. Ok. Llegó el doctor Lafontaine al consultorio. Qué compromiso. Vamos a ver. Colocamos el paciente en una silla confortable al paciente, se coloca un tensor. Ese tensor tiene unos fiduciarios que la cabeza del robot va directamente donde está colocado ese tensor. Entonces, la cabeza del robot tiene visores ópticos donde él puede visualizar todas las unidades foliculares. Inmediatamente ahí comienza a trabajar el robot a hacer las extracciones. Luego que esas extracciones está completa, pues entonces organizamos todas sus unidades foliculares y se mantienen en una temperatura ideal para que aumente el tiempo de vida de esa unidad folicular para que no se pierda, y luego se pasa a la parte de la colocación de los injertos, haciendo un diseño previo que el paciente debe autorizar para luego poner. O sea, ¿dónde va a quedar cada pelito? ¿Hasta dónde va a llegar tu pelo? Es correcto. ¿Qué tipo de anestesia se usa? Usamos anestesia local y claro, tenemos que también ver las necesidades de cada paciente. No todo paciente tampoco se puede usar una lidocaína, y siempre usamos anestesia local porque tratamos de que nosotros tenemos que tener el paciente despierto y cooperador para nosotros. ¿Y hay alguna diferencia o algún ajuste con el tema de la edad para los pacientes? Lo que pasa con el tema de la alopecia androgenética, el paciente comienza a tener afección a partir de los 20, 25 años. Entonces, estamos recibiendo una generación relativamente joven que se está viendo afectada con esta condición, y por ende podemos recibir pacientes desde los 20 hasta, qué sé yo, los 70, 80 años. Oh. No hay una edad recomendada, entonces, doctor, una edad que usted ganó. ¿Esta es la edad ideal para hacerse? Porque puede pasar esto, puede pasar aquello. Yo tengo posibilidades todavía. Todas tienen todas las posibilidades para ponerse su pelo y mejorar un poquito el aspecto. Ya usted sabe, doctor, ya usted sabe. Tiene un paciente que va a consultar. Existe la vanidad masculina, ¿y por qué no? Entonces, doctora, usted hablaba de que existen diferentes técnicas para hacer los implantes de pelo. ¿Podría detallarnos sobre ellas? Correcto. Aunque hoy estamos enfocados en una específica, pues, para que la gente también sepa cuáles son las demás. Pues el trasplante de pelo ha evolucionado en el tiempo, como la medicina y todo. Existe una técnica que quizás en los 20, 15 años atrás podemos reconocer, que es la técnica de la tira o strip, que podemos ver que se sacaba una banda con una cantidad de unidades foliculares, se recortaba y luego se injertaba. Está la FUE o FUI, que es la extracción de unidades foliculares en sus siglas, que es con un micromotor. El micromotor se manipula, el técnico es el guía del micromotor para la extracción de las unidades foliculares, y está hartas. Doctora, que hace mucha diferencia. Claro. Usted sabe que ahora cuando usted dice se saca una banda de pelo y no sé cosa, yo como que sentí dolor. ¿Este proceso es doloroso? Como explicamos, se coloca anestesia local y realmente inmediatamente ponemos anestesia, no debe existir dolor. O sea, y después que pasa el anestésico, después que ya el procedimiento está terminado, no, el paciente no siente ningún tipo de molestia. No, ninguna molestia. ¿Cuáles son los riesgos de este procedimiento? Como todo proceso quirúrgico, pueden existir tanto sangrado, procesos infecciosos, pérdida de la unidad folicular, pero si se hace el trabajo de una forma correcta y teniendo los cuidados, creo que es muy mínimo los riesgos. Y después de hecho el trasplante, si la gente quiere cambiar... ¿Qué quiere cambiar? Si quiere cambiar la disposición... Se quiere volver calvo otra vez. Si bueno, ya está un poquito más complejo realmente. Si quiere cambiar la disposición de la inserción donde se colocaron los... No. Qué excelente punto. La colocación de los injertos va determinado con una guía del pelo implantado, o sea, existente. O sea, nosotros tenemos que tener una guía de cómo su pelo está implantado para seguir ese mismo orden.
Y tenemos que tener en cuenta de que queremos hacer que el paciente, luego de que encuentre sus resultados, se vea lo más natural posible. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Lograr la satisfacción, ¿no? Correcto. Pero, y mejorarlo. Mejorarlo, claro, pero decía al principio el maestro Lafontaine que si el paciente que estaba calvo, que tiene esa alopecia, pues, o alopecia, como usted muy bien dice, pues está enfermo. ¿Qué pasa en la parte conductual, emocional? ¿Cómo abordamos esa parte? Una de las preguntas que tenemos en nuestro cuestionario al momento de hacer el interrogatorio con el paciente, ¿cómo tú te sientes? O sea, ¿qué tanto afecta tu parte emocional con tu pérdida de pelo? Y por eso es que para nosotros es muy importante explicarle al paciente cuáles son las expectativas luego de un trasplante de pelo y qué tanto te podemos mejorar al momento del trasplante. Siempre orientamos al paciente cuáles son los pasos, qué va a pasar luego del trasplante, cuándo comienza a crecer ese pelo, cuándo tú ves ese resultado óptimo y claro, el cuidado post, que es muy importante. ¿Y qué tiempo después del trasplante pudiera esperar ese logro de esas expectativas? Bueno, a partir de los 4 meses ya comienza a consolidarse todas las unidades implantadas, pero ya el resultado óptimo el paciente lo ve al año, 10 meses al año. O sea que el paciente no termina con el procedimiento de ese día, sino que ustedes también le dan un seguimiento. Correcto, al año. Doctora, y entonces, pero ese tipo de tratamientos, procedimientos, ¿se dan en diferentes fases o una sola intervención y listo? Se hace una sola intervención dependiendo de la necesidad del paciente y luego de que esperamos o vemos los resultados luego del primero, en tal caso, y si el paciente amerita una segunda intervención, pues entonces consideramos que a los 10 meses al año es el momento adecuado. Es importante este punto, porque a veces uno está en algunos lugares o en algunos aeropuertos internacionales y uno ve tanta gente desfilando que se han hecho el trasplante. Y entonces se pregunta uno cómo se hace el seguimiento de esos pacientes. Ya en ese caso realmente sería interesante preguntarle a los pacientes que viven esa experiencia, que van al exterior y vienen aquí luego de ser trasplantados y sin ningún tipo de seguimiento. Entonces, para mí es importante que la gente sepa que tenemos hartas aquí que se puede hacer, y que puede no solamente tener buenos resultados, sino también el seguimiento. Correcto. Usted dice que hasta para nosotros el seguimiento es 10 a 12 meses puede requerir un segundo procedimiento incluso. Correcto. Bien, hoy estamos hablando con la doctora Lidia González sobre trasplante de pelo con robot. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Usted, doctora, indicaba que al paciente hay que explicarle el cuidado y mantenimiento que debe darse luego de realizarse este tipo de trasplante. Entonces, nos gustaría que detallara cuál es ese cuidado que debe tener el paciente. Existen protocolos que nosotros le explicamos al paciente luego de trasplantarse y es un protocolo de tratamiento sistémico y tratamiento en el consultorio que debe llevar en el tiempo hasta cumplir los 8 meses. Cuando usted dice tratamiento sistémico, doctora, abúndenos un poquito, por favor. Bueno, lo que nosotros dentro del tratamiento sistémico, pues entonces también le ponemos al paciente medicamentos que inhiban o bloqueen ese efecto androgenético que hace la 5-alfa reductasa. Entonces también le ponemos ese tipo de medicamento. Está dentro de la línea de protocolo para los pacientes con la alopecia androgenética. Muy bien, y esas son pautas, entonces el paciente necesita un seguimiento, una evaluación hormonal. Exacto, ¿no? sí. Ver su perfil metabólico, todo completo. Eso. Es correcto, sí, ante todo eso. Por eso es que nos llama la atención cómo la gente a veces se va a otros lugares y en un día creen que resolvieron su problema. Entonces cuando vuelven, entonces aquí pudiera verse que fracase un trasplante. Sí, claro, sí, se puede perfectamente ver un fracaso. ¿Por qué razones? ¿Qué causa ese fracaso? La manipulación del injerto
el injerto tiene un tiempo de vida. Entonces, para nosotros es primordial al momento del procedimiento. Entonces, si el pelo pasa o la unidad folicular pasa por un tiempo de vida fuera del organismo, sin recibir los nutrientes que debe recibir el pelo y sin la temperatura ideal, pues entonces el pelo que hay que muere. alimentar ese pelo como una plantita, doctor. Cuando se implanta, sí, porque la sangre es alimento, entonces inmediatamente es poner un órgano dentro de una zona donde él va a recibir nutrientes, sangre y demás, para que él vuelva a dosarse a nuestro organismo y crecer. O sea, es como sembrar un campo de arroz. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista agropecuario, De los cibaeños como nosotros. sí, se pudiese entender que sí. Se coloca ese pelo y esperamos que comience a recibir todos sus nutrientes propios del paciente para que luego que entonces el pelo comience a crecer. ¿Cuál es ese tiempo de vida que usted menciona del...? Si hablamos a nivel de tiempo, el pelo tiene un tiempo de vida fuera del cuerpo y puede ser alrededor de 12 a 8 horas en un estado mal, sin hidratarse, sin las condiciones, de exacto. mantenerlo. Y luego si mantenemos el pelo hidratado, si mantenemos el pelo en una temperatura ideal, puede durar hasta 20 horas. 20 horas. ¿Un paciente diabético se puede hacer eso? Si está completamente controlado, claro que sí. Qué bueno. Doctora, y entonces, una vez el paciente se realiza este procedimiento, ya, se olvida de que va a volver a perder el pelo, ese pelo no se va a caer. Jamás. ¿No Jamás. se va a caer o sí se puede caer? El pelo trasplantado tiene una vida muy larga, por como explicamos, que no tiene el déficit de la 5-alfa. O sea, genéticamente un pelo que pasa en las mismas condiciones de su zona donadora a la zona trasplantada. Ahora bien, lo que siempre tratamos de explicar al paciente, que no solo su mejoría no será solo con el pelo trasplantado, sino el existente, mantenerlo. Mantenerlo. Entonces, una persona que recibió ese trasplante, doctora, me causa mucha curiosidad porque usted dice que algunos trasplantes pues no tienen éxito por el tipo de manipulación y todo lo demás. Entonces, ¿me puedo lavar la cabeza normal? ¿Puedo utilizar productos para fijar el pelo? En el caso de las mujeres, ¿puedo tintar el cabello? O sea, ¿qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer después que me someto a este tipo de procedimiento? Mi maestro decía que toda injuria en la piel es un trauma que tenemos que respetar el proceso de cicatrización. Entonces, después que pase todo ese proceso de cicatrización y el pelo comience a crecer normal, pues entonces el paciente puede hacer todas sus actividades, recortar el pelo, tintarlo. Se puede pasar el abejón. Claro que sí, porque el bulbo está pegadito allá abajo. O sea, Va a seguir creciendo, claro. lo corta y no pasa nada, el pelo vuelve a crecer. Claro, correcto. Bueno, interesante, interesante. Puede hasta cambiar su look luego de que el pelo comience a crecer y darse una técnica. Tenemos unos amigos entonces que hay que recomendar. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, llegó mi solución. Llámenos y comuníquense con la doctora hoy. Si tienen cualquier duda, el número es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor Lafontaine, usted iba a decir algo. Yo sé que los amigos de Liz que quieren trasplantarse más. Los amigos míos que están a mi derecha. Ya. Van a salir huyendo. Porque da duro en el bolsillo en relación Ay, a la ay. cierta técnica. Es una pregunta Comprometedora. No. muy ética. Ok. Cada paciente se debe evaluar de manera individual. Si bien es cierto, es una tecnología nueva en el sentido de que estamos hablando de una tecnología que reciente de 2013-2014, donde le garantiza al paciente un buen resultado, pues entonces eso tiene un costo. Tiene un costo. Un caballero de clase, vamos a llamarle así, clase media, media baja, ¿ese costo llega a su bolsillo? Creo que sí, creo que ¿Cree sí. que Si es su prioridad y lo hace a conciencia, claro que sí. Sí, claro.
No se convenció, doctor Lafontaine. Sí. No se convenció. Claro, O sea, claro. si es actor de cine, trabaja para la televisión, para cosas donde hay cierto... Donde estereotipo puede que ser una persona que sí. trabaje, que sea empleado privado, que tenga su propia empresa. Claro que sí que lo puede hacer, no necesariamente tiene que ser del espacio artístico. O sea, todo el mundo puede calificar en el caso del bolsillo para eso. ¿Tiene cobertura de seguridad social? Para nada. O sea, que lo que la Seguridad Social no ven eso como un problema médico. No. Realmente. Al- Lo ven algún como algo día, estético. Probablemente algún día sí. Eso puede cambiar en el futuro. Claro que sí. Bueno, hay que esperar, pero hasta ahora no. Realmente se considera un procedimiento relativamente estético o porque es mejorar una apariencia, para mejorar la apariencia tanto en el hombre como en la mujer. Doctora, y en nuestro país, ¿ustedes son el único centro que realiza este tipo de procedimiento? Somos el único que tenemos hartas. O sea, somos la única empresa Que que, tiene para hacerlo de tenemos manera el robótica. robot en la República Dominicana. Correcto. Es Y en correcto. relación a lo que hablábamos anteriormente ahora, antes de hacer esta pregunta, ¿cuál es la importancia de ver este tipo de procedimiento no solo como un procedimiento banal ni estético? Porque usted mencionaba que muchos pacientes llegan emocionalmente afectados, psicológicamente afectados por esta condición, quizás con problemas de estima. Entonces, la importancia de ver esto más allá, como una forma de cuidar la salud mental. Es correcto. La salud mental es primordial. Entonces, solamente vemos que el sexo femenino es el que tiene que mejorar una apariencia, la que quiere arreglar una mama, que quizá quiere verse un poquito más bajo de peso. El hombre también quiere mejorar su aspecto. Y entiendo que va muy de la mano este tipo de tecnología para en un futuro que el sexo masculino se sienta cómodo, confiable, más joven, más apuesto, para Una para pregunta, mejorarse. doctora, que quizá le atraiga o le quite muchos posibles pacientes. Ay, no. Que sea la primera opción, ¿verdad, doctora? La primera. La primera opción. La primera. Es cierto que la calvicie es un signo de virilidad, desde el punto de vista de que tiene que una mayor cantidad de hormonas y Más por lo tanto testosterona. la función puede ser mucho mejor. Esa afectación va directamente a nivel del pelo. O sea, el tema del déficit de la testosterona y no tiene nada que ver con la calvicie. O sea, totalmente opuesto. O sea, no pasa. O sea, es simplemente la afección a nivel del pelo. Sí. O sea que... Sí tenemos que usar medicamentos para mejorar esa cadena de androgenética, pero no afecta a nivel de la virilidad ni de la Doctor, lo que el doctor pregunta también es que se sabe, ¿no?, que hay un gen para el tema de la calvicie y eso está asociado también a aumento de andrógeno, como usted ha mencionado. Entonces muchos hombres que tienen calvicie pues se ponderan, vamos a decir, que tienen mayor virilidad, mayor energía, mayor libido o libido sexual, y también las mujeres también pudieran presentar estas manifestaciones hormonales o endocrinológicas. Correcto. Doctora, entonces, ¿ustedes trabajan solo ya cuando el paciente perdió el pelo en hacer este tipo de trasplante? ¿Ustedes trabajan en la parte de la prevención para que el paciente no termine de perder todo ese pelo? Sí, el paciente puede llegar a nosotros y recibir tratamiento Antes de perder todo el pelo y post. ¿Y en qué consisten estos tratamientos? ¿Cómo se manejan primero se estos? hace una evaluación hormonal, completamente una evaluación metabólica, a veces hasta podemos considerar una evaluación psicológica del paciente y luego entonces se hace un protocolo dependiendo de las necesidades del paciente. ¿Esa evaluación psicológica en busca de que a ver si es que manejo de estrés o si Correcto. la pérdida de pelo se debe Es correcto, a esto? es correcto. Cuando es por estrés, doctora, que se pierde todo el pelo, yo conozco una persona que tuvo una situación de estrés muy fuerte. Alopecia universal. Sí, una alopecia universal. ¿Qué oferta se le puede brindar a ese paciente? Ese paciente realmente a nosotros no califica. O sea, primero porque no tiene una zona donadora y segundo es un paciente que tiene una enfermedad en actividad. O sea, no hay pelo para poder trasplantar. O sea, Bueno. que si yo tengo
100 folículos. ¿Por qué te se ríe, doctora? No, porque lo especifica. Ella, no, ¿dónde? es que ya lo está Ella lo está evaluando, doctor. ubicando, Ella está ahí doctor, sentada ella lo y está ella está evaluando ubicando. dónde es que el diseño que le va a hacer. Ella está ubicando y ella todo. está pensando, le va a quedar bien. Lo está casi volteando para ver su pelo en la Si nuca yo y tengo demás. 100 folículos de pelo en la cabeza, ¿de acuerdo? O sea, después de hacerme la técnica y de verme muy bien, yo no voy a tener más. Yo voy a tener los 100 folículos mejor distribuidos. Exacto. Pero no que voy a tener más folículos. No. Ok. Bien, hoy hablamos con la doctora Lidia González sobre trasplante de pelo con robot. La doctora Lidia se encuentra en Artas Dominicana. Esto está ubicado en la Federico Geraldino número 43 en Piantini. Los números de contacto son 809-750-7788. 809-750-7788 y la doctora está allí dispuesta a servirles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es momento de una pausa. jornada Vamos a larga, ir a doctora. una pausa. Tremendo. Sí, una pausa y enseguida regresamos.